Gloria al Señor, gloria a Jesús, santo, santo, santo es el Señor. Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo esta mañana maravillosa, como es usual, acá con nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica, en la asistencia técnica, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Te saludamos en el amor de Cristo, insistiéndote a que no te acomodes, sino que tengas tu manual, el manual del arquitecto, la santa palabra del Señor allí, algo en que anotar, porque hoy estamos abordando prácticamente a la recta final de este argumento intitulado Pablo es enviado a Félix el gobernador. Pues leemos la palabra, ¿qué le parece? Leemos los 5 versículos finales del capítulo 23 y oramos, presentamos al Señor esta enseñanza bíblica. ¿Ya la tiene, mi amado? Pues comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enviándole antes un saludo especial a nuestros hermanos oyentes del programa y a los siervos del Señor. Verso 31 al 35 dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, preguntaron también a Pablo delante de él. Presentaron también a Pablo delante de él. Verso 34, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo sabido que era de Cilicia, le dijo así: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Como usted analiza antes de orar, esta parte final que he leído es muy breve, o sea, cambia. O sea, hay datos en los que no se insiste y se cambia siempre el tema. Así muchas veces es el relato histórico de Lucas. Por eso le insto a que esté atento en este programa, porque vamos a tener o estar consultando la palabra bastante para ahondar en todos los detalles que el texto implica. Así que, amado, oremos. Padre amantísimo, Señor Rey del universo, Dios celestial, todopoderoso, Padre santo y sublime, Dios rico en misericordias, lento para la ira. Señor, gracias por tu grande, infinita e inefable misericordia, que es la que nos sustenta día a día, porque no somos dignos de ser primeramente portavoces de tu palabra, porque no somos perfectos, te fallamos mucho, Señor, pero tú, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, eres bueno y nos usas por tu grande misericordia, Señor amado. Vivifica esta palabra esta mañana, que ella sea como lo que es, la voluntad tuya todopoderosa, Señor, y vivificada por tu gracia y ungida con el poder del Espíritu Santo de Dios. Reprendo ahora mismo, ato, ligo y echo fuera todo demonio inmundo de las tinieblas, y lo echo fuera a los abismos insondables, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mi amado, quinta parte de esta
temática, Pablo es trasladado a Cesarea. ¿Procedente de dónde, amado? De Jerusalén. Él estaba allí sirviéndole al Señor como un apóstol de Jesucristo. Hemos estudiado y aprendido muchas bendiciones de estos pasajes. Por eso, y más que nunca, veamos el contexto del día de hoy. Como estamos entrando al final, es bueno recordar que estos 35 versículos que comprende el capítulo 23 de Hechos, pues lo hemos dividido en 3 temas que hemos ido desarrollando. Ya hoy es el 5º programa. Entonces, rememoremos que comenzamos con la comisión que el tribuno romano encargó a 2 centuriones para que preparasen o de preparar cabalgaduras en que llevaran a Pablo, a Félix, el gobernador, acompañado de una escolta militar. Eso lo vimos en los 2 primeros versos, llevándonos casi 2 programas. Después abordamos la segunda parte, en donde el autor Lucas menciona, gloria al nombre de Jesús, un mensaje escrito del comandante Claudio Lisias, que él envió al gobernador Félix, y que dicho mensaje escrito se lo debía entregar la comitiva militar que iba acompañando a Pablo allá en Cesarea. Se le entregaría al gobernador. Eso también nos llevó un par de programas. Hoy, el 5º programa, pues empezaremos, no sé si solamente en este programa o necesitaremos de 2 programas, la tercera parte. Es el recorrido y la llegada de esta escolta militar. El autor, el cronista Lucas, nos relata brevemente, como le dije al comienzo, el recorrido de esta trayectoria de Jerusalén a Cesarea de Palestina, y nos relata también la llegada, cómo fue el arribo de esta escolta militar a Cesarea acompañada del apóstol San Pablo, gloria al nombre del Señor, en los versículos 31 al 35 que leí al inicio. Así que arranquemos, amado. Hoy, como le digo, el recorrido. Vamos a estudiar el recorrido y la llegada de esta escolta junto con Pablo a Cesarea. Dice el verso 31 que los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Así dice el verso 31. La pregunta entonces es, ¿cómo se les ordenó a los soldados que llevasen a Pablo a Antípatris? Porque dice, ¿cómo se les ordenó? Tenemos que consultar el versículo 23 y 24. Le dije que vamos a estar consultando mucho la palabra para ver cómo se les ordenó o cómo les ordenó el tribuno Claudio Lisias a los soldados que llevasen a Pablo a Cesarea. Leamos el verso 23 y 24. Perdón, el verso 23 y 24. Gloria al Señor. Del mismo capítulo 23 de Hechos, dice la palabra, y llamando a 2 centuriones. ¿Quién? El tribuno. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Ahí vemos claramente, recordamos eso, cómo les ordenó a los soldados que fueran a Cesarea con Pablo el tribuno. Vemos
según la lectura que acabo de hacer, que no se los ordenó directamente, amén, sino que se los ordenó a través de 2 centuriones. Él le dio la orden a 2 centuriones, los cuales a su vez le comunicaron a Pablo, a los soldados, cómo debían llevar al apóstol hasta Cesarea, con unos grupos numerosos de militares. Entonces, una vez aclarado esto, pues sigamos lo que dice el texto. Gloria al Señor. Dice que el tribuno llamó a los 2 centuriones, como he leído, y les dijo que prepararan un grupo militar, una escolta militar. Era una comisión acompañante del apóstol. ¿Cómo estaba compuesta? Ya he mencionado antes esto, por 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Recordemos que los 200 soldados eran infantes, eran soldados de a pie, los llamados legionarios romanos. Los 70 jinetes, hay otra versión que habla de jinetes de caballería, eran 70 soldados que se trasladaban a caballo, y los 200 lanceros eran, como he explicado antes, 200 infantes también, pero armados con lanzas, o como dicen otras versiones bíblicas, de jabalinas. Total, eran una comisión militar de 470 soldados, numerosa, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice los versos que le leí, que además tenían que preparar cabalgaduras y en ellas pusieran al apóstol Pablo para llevarle a Cesarea. Entonces los 2 centuriones, como le dije, no se lo comunicaron directamente esta orden a los soldados, sino a través de 2 centuriones. Otra pregunta interesante. Vea cómo estudiamos la palabra pormenorizadamente, porque ese es el espíritu, ese es el talante de este programa. Ver el programa, estudiar la palabra de Dios con detalle, en la medida que Dios nos lo permite, amén, sin estar suponiendo cosas, sino lo que los estudiosos bíblicos de sana doctrina y el Espíritu Santo revelan, amén. ¿A qué hora partió de Jerusalén esta gran comisión castrense, acompañando al apóstol Pablo desde Jerusalén a Cesarea? Ahí dice claramente en el versículo que leí, 31, que los soldados, tomando a Pablo como se le ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. No dice la hora, pero el versículo 23 y 24 que acabé de leer hace unos minutos, dice la hora. Dice que la orden fue llevar a Pablo en cabalgaduras con esa cantidad de soldados, pero que partieran a la hora tercera. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Verso 23. Mire qué interesante poder estudiar el pasaje que estábamos estudiando, armonizándolo con otros versículos. Nos permite llenar los vacíos, las dudas que tenemos. Sí, no dice el pasaje la hora en que partieron o debían partir, pero el otro versículo nos dice que fue a la hora 9 de la noche. Ahora, ¿cómo así? Perdón, corrijo, la hora tercera de la noche. Usted se preguntará, ¿cómo así, hermano? La hora tercera de la noche. Nosotros no conocemos esa forma de llamar el tiempo así, porque uno dice las 6 de la tarde, las 10 de la noche, pero la hora tercera de la noche. ¿Por qué habla la Biblia así? Bueno, sencillamente, amado, porque Lucas, el autor, menciona aquí la hora de contar el tiempo de los romanos, no de los occidentales como nosotros hoy.
Y los romanos en aquella época dividían el día en 24 horas, igual que nosotros, pero a la hora de contar el tiempo, lo contaban de acuerdo con la salida del sol y la puesta del sol, y la puesta del sol y la salida del sol del día siguiente. ¿Cómo así? Bueno, desde la puesta del sol hasta la salida del sol, es decir, las 12 horas de la noche, ellos hablaban de las horas de la noche. Por ejemplo, las 7 de la noche sería la hora primera de la noche, porque comenzarían a contar la noche desde las 6 de la tarde como la hora cero. Y contaban los romanos también las horas del día de la misma manera, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, es decir, la primera hora del día serían las 7 de la mañana. Una vez usted ha entendido esto, ya podrá entender qué quiso decir Lucas con que al mencionar que el tribuno había dado orden de que salieran a la hora tercera de la noche. Es decir, dijo que debían salir a las 9 de la noche, porque esa es la hora tercera de la noche. Amén. Bueno, aprendimos algo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, ¿cuándo llegó esta comitiva militar a Antípatris? Aquí habla de una ciudad llamada Antípatris. ¿Y por qué, hermano? Me indagará usted. Si ellos iban para Cesarea, ¿por qué tienen que llegar a Antípatris? Bueno, primeramente porque era una ciudad que estaba a mitad de camino de los viajeros. Segundo, porque era una ciudad de paso, en donde ellos iban a hacer una escala, la comitiva militar. Y tercero, porque la trayectoria era bastante extensa. Desde Jerusalén hasta Cesarea habían más de 120 kilómetros. Ellos no podían hacer el recorrido en una sola noche. Y recordemos que no todos iban en caballo. Pablo iba a caballo, 70 jinetes iban a caballo, pero habían 400 soldados que iban a pie. Los 200 legionarios, que ya le mencioné, y los 200 lanceros. Entonces, por eso Lucas nos relata el recorrido en 2 etapas. Él da a entender, especifica que hubo 2 etapas. Una primera etapa para llegar a Antípatris, esta ciudad que nos menciona aquí el verso 31, y otra desde Antípatris, hasta Cesarea de Palestina, donde estaba el gobernador Félix, a donde tenían que llevar a Pablo, y tenían que llevar también la carta, el escrito que había realizado el tribuno. Entonces la pregunta, no la ha contestado, hermano. Sí, vamos a contestarla. ¿Cuándo llegó a Antípatris la caravana militar que acompañaba a Pablo? Bueno, por lo que dice el verso 32, se cree que esta caravana llegó a la mañana siguiente. Vamos a leer el versículo 32. Acabé de leer el 31 que dice que los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, ya sabemos cómo se les ordenó, y la hora en que salieron, llevaron de noche a Antípatris, le llevaron a Pablo de noche. Esta gente salió a caminar 400 soldados de noche. ¿Y cuál era la distancia? Bueno, el verso 32 dice, el que sigue, y al día siguiente, después que llegaron a Antípatris, los dejaron a los jinetes que fuesen con él, o sea, con Pablo, y se volvieron a la fortaleza, O sea que aquí lo que dice el verso 32 es que cuando ellos llegan a Antípatris, toda la caravana militar, los 470 con Pablo, se quedan ahí, como voy a explicar, descansan un día
tal vez que durmieron bastante para reponer fuerza, y a la mañana siguiente ellos salen, pero no salen todos los que llegaron. Dice el verso 32 que nada más siguen con Pablo hasta Cesarea los 70 jinetes, porque los soldados, dice el verso 32, dejaron que los jinetes fueran con Pablo y siguieran el recorrido hasta Cesarea. Y esos 400 soldados de a pie se devolvieron desde Antípatris hasta Jerusalén. Volvieron a caminar otra cantidad de kilómetros, casi 60 kilómetros a pie. Por supuesto que ya habían descansado. Ellos descansan en Antípatris. Ahora, aquí hay varias preguntas. Primero, ¿por qué ellos descansan? ¿Por qué ellos descansan? Yo le respondería, bueno, descansaron porque desde Jerusalén a Antípatris habían casi 60 kilómetros. Algunos dicen que 56, otros dicen que 65. Un promedio de 60 kilómetros. Y 400 soldados de a pie saliendo a las 9 de la noche desde Jerusalén para llegar tal vez en la madrugada del día siguiente a Antípatris. Llegaron cansados, a pie. Bueno, usted diría, pero eran soldados, hermano, porque dice usted que debieron descansar. Ellos estaban acostumbrados a ejercicios fuertes, pero está bien, aunque los militares están acostumbrados, como aquí hoy en día, en nuestros países occidentales, a caminatas extremas. ¿No le parece a usted que caminar 60 kilómetros, aunque la persona esté habituada, lo cansa? Ellos debían estar bien cansados, hermano. Por eso los intérpretes dicen que ellos se quedaron, todos los 470, tanto los jinetes, porque aunque los jinetes no iban a pie, ellos iban trasnochados, cansados, todos descansaron. Entonces, cuando dice el verso 32 que al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, con Pablo, volvieron a la fortaleza, se sobreentiende que eso ocurrió, esa separación de la caballería, de la infantería, para que la caballería siguiera con Pablo hasta Cesarea y la infantería se regresara a Jerusalén. Eso debió suceder al día siguiente de ellos descansar, porque ellos llegan en la madrugada del día siguiente de haber partido de Jerusalén. Amén, hermano. Así es como tenemos que estudiar estos trozos escriturales históricos de Lucas, del libro de los Hechos, porque Lucas es breve y preciso, pero no deja de ser lógico en su relato. Por eso resiste un análisis de fondo, aunque sea breve y conciso su relato. Amén. Entonces, continuamos. Usted me preguntará, hermano, pero no ha dicho nada de Antípatris. Usted nada más dice, bueno, la Biblia no dice nada, pero nosotros en este estudio debemos profundizar. Por eso estos estudios nos ilustran, además de que nos edifican a los creyentes. Antípatris se dice que era, como le dije, una estación de paso entre Jerusalén y Cesarea. Fue construida por Herodes el Grande. Esa ciudad fue construida, edificada por Herodes, el rey idumeo. Y fue, dicen los arqueólogos y los historiadores, construida en una planicie, es decir, en un terreno llano, al pie de los montes de Judea. Dicen estos estudiosos que al parecer en
en el sitio donde estaba ubicada la ciudad de Afec, mencionada en Josué capítulo 12, verso 18. Anote la cita. Ahí se menciona a Afec. Allí en ese sitio, dicen los eruditos, debió ser construida en una planicie la ciudad de, esta antigua ciudad de Antípatris que se menciona aquí. Y es más, mire, esto es maravilloso, es fascinante. Algunos arqueólogos se atreven a aseverar que muy posiblemente esta ciudad antigua de Antípatris, antigua, ¿verdad?, corresponde a la ciudad que hoy está en Israel, llamada Rosh HaYim. Esta ciudad, ¿cómo decir?, ubican que debió existir allí en aquellos tiempos Antípatris. Hoy sería como un esbozo, como un remanente de aquella ciudad antigua, antiquísima de Antípatris, la ciudad de Rosh HaYim. ¿Por qué fue llamada? Fíjese, la historia nos da hasta para decir esto, que Herodes el Grande le puso el nombre de Antípatris a esta ciudad que él fundó y edificó debido a su padre, el padre de Herodes el Grande, llamado Antípatro. Ese era el nombre de él. Por eso la llamó Antípater, en honor de su papá, bendito sea el Señor. Bueno, amado, para la época, gloria al nombre del Señor, para la época en que Pablo llegó a Antípatris, estamos hablando, hermano, del 50 y pico de nuestra era cristiana. Esta ciudad de Antípatris era lo que se llama una base o puesto militar, dice la historia. Lo que también algunos llaman una estación o retén militar. Eso era Antípatris, un lugar de paso, un lugar donde los viajeros que venían de Jerusalén para Cesarea, como en este caso Pablo y sus acompañantes, o los que venían en sentido contrario de Cesarea para Jerusalén, acostumbraban a descansar. Recuerde que en aquellos tiempos estas distancias, 120 kilómetros aproximadamente, entre Jerusalén y Cesarea, no se recorrían en un día, porque no había medios de transporte, solamente a pie o a caballo o en mula. Gloria al nombre del Señor. Entonces esta ciudad de Antípatris era para los viajeros un lugar de escala, de descanso. Por eso suponen los comentaristas que ellos descansaron allí cuando llegaron los 470 militares y cansados, hermanos. Hay algo que no es casualidad. Como alguien dijo, ¿no? Algún hermano, algún maestro dijo, no me gusta mencionar esa palabra porque no es una palabra de la Real Academia confirmada, es una palabra castiza. Dice que en Dios no hay coincidencias, sino diosidencias. Me parece que aquí hubo algo así, en el hecho de que precisamente Pablo, al pasar por este recorrido, al transitar por allí, por esta carretera de Jerusalén a Cesarea y pasar por Antípatris, hacía 2 semanas apenas, los que conocen el relato de Hechos, han estudiado, Pablo había pasado por esa carretera, libre, ahora va detenido, pero hacía 2 semanas había pasado libre, al final de su tercer viaje misionero, acompañado de Lucas, el evangelista, y de otros misioneros. En aquella ocasión iba en sentido contrario, hacía 2 semanas. Venía de Cesarea y iba para Jerusalén. Ahora, 2 semanas después, qué ironía, Pablo
recorre esa carretera en sentido contrario, de Jerusalén y va para Cesarea, pero no libre ni predicando libremente, sino detenido. Bendito sea el Señor para siempre. Tal vez usted no se acuerda, pero yo le quiero recordar cuando dice eso el libro de los Hechos, que Pablo recorrió por allí, pasó 2 semanas antes. Hechos 21, 15 y 16, recordemos. Le prometí que vamos a consultar mucho la palabra. Dice este pasaje de Hechos 21, 15 y 16. Después de esos días, dice Lucas, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Mire que Lucas, el autor del libro, habla de subimos. Él iba con Pablo. ¿Y dónde fueron? A Jerusalén. ¿Y de dónde venían? Sigamos. El verso 16. Y vinieron también con nosotros, iban varios otros misioneros. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Ellos venían de Cesarea, iban con un discípulo de Cesarea que iba a darles posada en Jerusalén. Y este relato fue 2 semanas antes. Qué lindo, ¿verdad? Poder nosotros estudiar la palabra en una forma tan detallada y segura. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Lucas era un historiador preciso y auténtico. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, en este momento, no se le olvide que según el verso 31 y 32, ya estudiamos que los infantes, los 400 jinetes militares de a pie, se devolvieron de Antípatris después que descansaron un día y dejaron que Pablo siguiera hasta Cesarea con los 70 soldados o militares de a caballo. ¿Por qué sucedió esto? No hemos estudiado, no hemos dado razones. La Biblia no lo menciona, pero nosotros podemos colegirlo, suponerlo, por el contexto bíblico. ¿Qué razones existían para que estos militares dejaran a Pablo nada más con 70 soldados de a caballo? Bueno, salta la primera explicación, la primera razón, y era que los conspiradores, los perseguidores de Pablo, que había muchos, pero principalmente los que estaban planeando planearon la celada, la trampa de matar a Pablo allá en Jerusalén, por lo cual el comandante Lisias lo ordenó trasladar a Cesarea. Ya estaban lejos, estos conspiradores ya habían transitado 60 kilómetros desde Jerusalén, estaban en Antípatris ya. Entonces habían quedado muy atrás los perseguidores, por lo cual no era necesario, porque no existían, entre otras cosas, medios de transporte, que Pablo fuera con una escolta tan numerosa y tan poderosa el resto del viaje. Entre otras cosas, también los 400 infantes se necesitaban en Jerusalén para sus labores militares en una ciudad como Jerusalén. Entonces, por eso se supone que la infantería se separó de Antípatris, en parte por ese motivo, y dejó que la caballería fuera con Pablo. Pero hay otra razón que escriben los estudiosos, y es que hasta llegar a Antípatris, la población de los pueblos aledaños, que aquí no se mencionan, era principalmente judía, que eran los
eran los que los romanos sospechaban más que pudieran hacerle algo a Pablo, hacer violencia contra Pablo. Pero desde Antípatris en adelante, los creo que son de 30 a 40 kilómetros que separaban a Antípatris de Cesarea, ya la población cambiaba. Dicen los estudiosos, los historiadores, que de Antípatris hasta Cesarea no había tantas montañas, sino era un campo abierto en donde la población era básicamente gentil, que no eran los principales enemigos de Pablo, de los cuales había que cuidarlo de agresiones. Y recordemos que hay un versículo clave que sin que usted ni yo sepamos mucha geografía antigua de Israel, nos confirma esto que le estoy diciendo, que desde Antípatris en adelante hasta llegar a Cesarea no habían casi montañas, que las montañas principalmente estaban cerca de Jerusalén, antes de llegar a Antípatris. Cuando el salmista David dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así estás tú, oh Jehová, alrededor de tu pueblo, desde ahora y para siempre. Jerusalén está rodeada de montes. Entonces, por eso, cuando ellos salen de Jerusalén para Antípatris, van 400 soldados de a pie, porque la población era principalmente judía en los pueblos aledaños a la carretera, y había muchos montes donde los ladrones, los asaltantes se podían apostar para caer sobre la escolta y atacar a Pablo. Pero ya después de Antípatris el terreno era plano, no había montes donde esconderse, y la principal raza allí de los habitantes en esa zona eran gentiles, que no eran los principales enemigos de Pablo. Entonces ahí está. Y eso lo sabían los militares, por eso ellos se pusieron de acuerdo, seguramente, dicen los exégetas, y dejaron que la caballería fuera con Pablo el resto del viaje. Ahora viene algo requete interesante, y es que han surgido algunas preguntas de los estudiosos de la Escritura al relacionar los versos 23 y 24 que le leí hace unos instantes, donde el tribuno, a través de 2 centuriones, le ordena a unos militares que formen grupos grandes de 200 lanceros, de 200 legionarios y de 70 jinetes, y acompañan a Pablo en caballo hasta Cesarea. En esos 2 versículos que leí ya, versos 23 y 24, vemos una situación como contradictoria con lo que dicen los versos 31 y 32, en donde ya leímos y estudiamos que los infantes dejan que la caballería siga con Pablo, y los infantes, 400 infantes, se devuelven a Jerusalén. La pregunta que se hacen los estudiosos es: ¿por qué, si en los versos 22, 23 y 24 el tribuno dio claramente la orden a la comitiva militar, a los 470, que llevaran a Pablo a salvo a Félix el gobernador? ¿Por qué en el verso 31 y 32 el grupo militar se disgrega, se reparte, se devuelven 400 y solamente siguen con Pablo 70? ¿Será que desobedecieron la orden militar del tribuno que le dijo que llevaran hasta Cesarea a Pablo, al gobernador Félix? Eso es lo que muchos no entienden. Pero la respuesta a esta aparente contradicción o aparente desobediencia a la voz del tribuno
de la comitiva militar, al devolverse y no seguir con Pablo, todos hasta Cesarea, tiene una buena explicación. Los estudiosos dicen que primero, oiga bien, primero, ellos afirman que la orden que dio el tribuno en los versos 23 y 24 en realidad no era una orden específica, era una orden general que el tribuno dio a los soldados a formar grupos a través de los 2 centuriones para que llevasen a Pablo a Cesarea. En otras palabras, el verso 23 y 24 no dice el tribuno que todos los 470 militares debían ir con Pablo hasta Cesarea, no lo dice. Lo único que dijo fue que llevaran a Pablo hasta Cesarea con Félix, pero no especificó que todos debían ir. 1. 2. Existen razones para que ya las he explicado, para entender que Pablo no necesitaba de una escolta militar tan numerosa y poderosa. Ya lo expliqué. Entonces, y 3, los 70 hombres de a caballo que siguieron con Pablo desde Antípatris hasta Cesarea podían perfectamente entregarlo a salvo a Félix el gobernador. Así que esto está completamente sustentado, esta decisión de la escolta militar de dividirse, los unos devolverse y los otros seguir con Pablo, sin afrentar, sin desobedecer la orden inicial del tribuno. Era una cuestión ya de común acuerdo, sin desobedecer al oficial romano. Vamos al verso 33. Fíjese cómo entendemos, somos edificados, nos regocijamos por eso y somos instruidos en la Escritura, sin suponer, porque ahí está el detalle. Muchos enseñan y predican, pero a veces se predica y se enseña suponiendo cosas que no son muy probables, entre otras cosas. No. El verdadero maestro y predicador debe exponer las cosas que están escritas en la Biblia, o las que se supone o se deducen por sentido razonable, por sentido lógico, o las que están consideradas muy probables al confrontar los pasajes con el contexto general de la Biblia. Gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 33? Que cuando aquellos, vea la Biblia, ¿quiénes son aquellos? Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, del gobernador. Pero ¿quiénes son esos aquellos? Bueno, según el relato gramatical del pasaje, esos aquellos se está refiriendo a los jinetes del versículo 32. Lea bien y relacione para que se dé cuenta que es así. Como dice otra versión bíblica, no dice cuando aquellos llegaron a Cesarea, sino cuando los hombres de caballería llegaron a Cesarea, lo cual confirma que aquellos son los jinetes del verso 32. Sí, porque ellos se fueron solos, se habían puesto de acuerdo y los infantes se devolvieron a Jerusalén desde Antípatris. Bueno, ahora sí, ahondemos un poquito más. Veamos la primera parte del verso 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, cuando los jinetes llegaron a Cesarea,
Recuerde que ya les expliqué que hacía 2 semanas, y con la escritura lo confirmé, Pablo había estado con Lucas y unos misioneros ahí en Cesarea, en la parte final del tercer viaje misionero. En su momento, que lo estudiamos con detalle en este programa, Pablo conoció a varias personas allí y fue hospedado por personas importantes allí. ¿Cuáles fueron esas personas? Pues lógicamente Felipe el Evangelista, ¿se acuerda? Cuando llegó Pablo a Cesarea, y sus 4 hijas doncellas que profetizaban. Pablo se relacionó con ellos allí. Ahora, ¿qué pasó en esa ocasión? Cuando Pablo estuvo allí en Cesarea, al final del tercer viaje. Le estoy preguntando como un maestro, un estudiante, porque yo me imagino que hay oyentes que han seguido algunos programas anteriores y conocen la Biblia. Pues allí hubo una profecía. ¿Cierto que sí? Busque el libro de Hechos, capítulo 21, ese contexto, cuando Pablo estuvo allí en Cesarea, y se da cuenta que allí llegó un profeta llamado Agabo. Se quitó una correa y profetizó de las aflicciones y tribulaciones que le vendrían a Pablo si subía a Jerusalén. Vamos a la palabra, vamos a leer Hechos, a recordar esa profecía. Hechos capítulo 21, versos 10 y 11. Mire lo que ocurrió. Permaneciendo nosotros allí en Cesarea, dice Lucas, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, aleluya, gloria al Señor, esto dice el Espíritu Santo, así atarán en Jerusalén los judíos al varón de quien es este cinto, es decir, a Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, el contexto de ese pasaje dice que Lucas y los demás discípulos, los demás misioneros que iban con Pablo, empezaron a llorar y a rogarle que no fuera a Jerusalén. Y Pablo no aceptó regresarse o evitar subir a Jerusalén, sino que los reprendió y les dijo que aunque tuviera que morir, él iba a subir a Jerusalén. ¿Quiénes estaban presentes allí cuando esta profecía? Seguramente, hermano, Felipe el Evangelista, donde Pablo se hospedaba en Cesarea, y sus hijas doncellas que también eran profetisas. Oirían la profecía de Agabo. Ahora Pablo, en el estudio que estamos haciendo en el presente, llega a Jerusalén con una comitiva, a Cesarea de Palestina, o sea, la Cesarea marítima, juntamente con 70 jinetes. Pero ya no viene predicando, con misioneros acompañándolo, como cuando recibió la profecía de Agabo, 2 semanas antes. Ahora viene detenido con un grupo de 70 militares que lo vienen a entregar al gobernador Félix ahí en Cesarea. ¿Sería, hermano, posible que Felipe el Evangelista y las hijas doncellas que 2 semanas antes lo habían albergado en su casa y habían sido testigos de la profecía de Agabo, verían a Pablo llegar detenido? Dicen los comentaristas que lo más probable es que sí. O por lo menos, si no lo vieron llegar, supieron de que él había llegado detenido de Jerusalén a Cesarea para ser entregado a Félix el gobernador. La pregunta, ¿qué pensarían, hermano? Póngase en el puesto de los hermanos Felipe el Evangelista y sus hijas doncellas profetizas. ¿No cree usted que pensarían,
¡Ah! ¡Qué tan rápido se cumplió la profecía de Agabo! Y nosotros que le rogamos, y Lucas y los misioneros que le rogaron a Pablo, ahora se cumplió lo que dijo el profeta Agabo. Ahora ya lo traen detenido de Jerusalén y ahora lo van a entregar aquí en Cesarea al gobernador Félix. Sí, hermano, seguramente que sí. La palabra de Dios se cumple, hermano. Pero Pablo, recordemos que nunca desobedeció. Él obedecía, era la voz del Espíritu Santo. Por eso, a pesar de la advertencia en aquel tiempo de esas aflicciones, él subió a Jerusalén. Ahora, ¿qué de Cesarea de Palestina? ¿Qué de la Cesarea Marítima? La capital de la provincia de Judea en aquellos tiempos. Bueno, ya hemos estudiado algo de esto. Recordemos que para la época de Pablo y de Cristo, esta era la capital, como le he dicho ya, de la provincia romana de Judea, Cesarea, y que estaba ubicada en el litoral del mar Mediterráneo. Que en realidad esta ciudad a donde Pablo llega ahora, que era la residencia del gobernador Félix, gobernador de Judea, estaba ubicada a 51 kilómetros aproximadamente al norte de Jope y a unos 96 kilómetros al noroeste de Jerusalén, casi 100 kilómetros. Herodes el Grande la había edificado también. Observemos que Herodes el Grande edificó Antípatris, como le dije, edificó también Cesarea y muchas ciudades. Herodes fue un rey idumeo muy constructor. Edificó a Cesarea y le puso ese nombre en honor a el primer emperador romano, Augusto César, o César Augusto, también llamado Octavio César. Cesarea. En poco tiempo, desde que la edificó Herodes el Grande, dice la historia que se convirtió en un importante puerto marítimo y en un gran centro comercial. Es Cesarea. Mire, se dice, y ya yo lo mencioné esto antes, que estaba tan bien estructurada, tan bien organizada esta ciudad de Cesarea, que era conocida en la antigüedad como la pequeña Roma. La pequeña Roma. Por algo la pusieron como la sede del gobierno de Judea. Por algo residía y gobernaba allí el procurador, el gobernador Félix. Gloria al Señor. Ya estamos llegando al final del programa de hoy, pero nos queda un poquitico, unos 3 minuticos más, y quiero la segunda parte. Veamos la segunda parte de este versículo 33. Dice que cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, los jinetes, la carta que había mandado Claudio Lisias, presentaron también a Pablo delante de él. Es decir, ahora Pablo es puesto en manos del gobernador Félix, a quien los militares de caballería entonces le entregaron esta carta, ¿no? El apóstol Pablo, mire, para terminar con esta idea, él nunca quiso, eso lo enseña las epístolas paulinas y el libro de Hechos, el pensamiento de Pablo, el deseo de su corazón, nunca fue hacer amistad con los grandes de este mundo. Pablo era humilde, él se gozaba era con los humildes hermanos. Lo que pasa es que él fue llevado a predicar el evangelio ante gente importante. Y entonces su misma obediencia a la voluntad de Dios y a su comisión que el Señor le entregó, lo hacían relacionarse con personas importantes de este mundo, reyes, gobernantes, de acuerdo precisamente con lo que Dios le había comunicado que era su voluntad a través de Ananías, aquel discípulo de Damasco. Recuerde, quiero leerle
lo que dice Hechos 9:15, cuando Ananías, un discípulo de Damasco, le comunicó a Pablo que la voluntad del Señor, de Dios, era que él se relacionara con gente importante y les predicara a ellos. Dice Hechos 9:15 que el Señor le dijo a Ananías en visión: ve a donde Pablo, porque instrumento escogido me es este. En ese tiempo no era Pablo, era Saulo de Tarso, recién convertido. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vea, desde un comienzo Dios lo destinó a tamaña empresa, aunque no era su deseo. Él por eso ahora, no casualmente, tiene que relacionarse con el gobernador Félix, un hombre que era un gobernador. Él no lo hubiera querido así, menos sabiendo de que era un hombre perverso, inmoral, como ya hemos estudiado algo de él, y que seguiremos estudiando y recordando algo de él para poder avanzar en el estudio del libro de los Hechos. Hacemos la pausa aquí y continuamos en el próximo estudio. Oremos, amados. Dios bendito, Padre soberano, Rey celestial, gracias, Padre amado, por el privilegio, la prerrogativa, Señor, esta preciosa prelación que tú nos das de ahondar, exponer y predicar no solamente una historia, sino una vida